la ministra Irene Montero de Podemos, que ya ha llamado la atención por su fantástico trabajo en proteger a las mujeres, estoy siendo irónico. ¿Recordáis lo que comentó el otro día el señor Mancuentro, ¿no? Haciéndose eco de una noticia en televisión, donde un tipo se aprovechó de la ley que sacó Irene Montero, ministra de Igualdad, cuidado, ministra de Igualdad. Y el tipo que maltrataba a su pareja, pues se cambió de nombre y lo que era antes un delito de violencia de género ya no puede serlo, porque es violencia de género. ¿Y el género qué es? Pues el género es lo que yo digo. Lo que yo digo es el género. No es nada en concreto. El género es algo cambiante. Incluso puedes tener varios géneros a la vez. Entonces, el tipo dijo que era mujer, sin tratamiento, sin hormonarse ni nada. Y lo que era un delito de violencia de género, ahora pasó a ser una simple disputa. Esta es una de las grandes contribuciones de esta mujer, que es una mujer completamente ignorante, que por cierto sacó la ley cuando la propia judicatura no veía garantías legales, los propios colectivos tampoco estaban de acuerdo y también expertos, médicos y educadores tampoco estaban de acuerdo, pero ellos querían un titular. No voy a intentar no hacer calificativos, ¿no? Porque yo estoy seguro que vosotros pensáis lo mismo que yo y sobra, ¿no? La semana pasada, doña Irene Montero pues hizo estas declaraciones que voy a poner, que luego se indignó mucho porque hubo gente que dijo que estaba promocionando la pedofilia. Y dice así: interrupción voluntaria del embarazo, por eso esta, en su versión original en 2010, y también esta nueva ley del aborto, es una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. Bueno, sigue con la perorata. Dicen que la gente ha malinterpretado las palabras de Irene Montero. Que va, no la han malinterpretado, se le ha entendido todo. Los niños tienen un derecho a una educación al margen de sus familias, al margen de lo que piense su familia. Es decir, lo que dijo aquella ministra socialista, el responsable de esos niños es el Estado, no son los papás y mamás. Vosotros no educáis a vuestros hijos, es el Estado, es Irene Montero y los políticos. Eso sí, cuando el niño está malo, quien vais sois vosotros. Cuando el niño necesita algo, el que se lo pagáis sois vosotros, pero la educación es de ellos, al margen de sus familias. Los niños tienen derecho a saber que, ningún adulto puede tocar su cuerpo. Bien, me parece perfecto, estoy de acuerdo. Pero cuidado, los niños tienen derecho a saber que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Mira, a Irene Montero y a los de Podemos y a estos socialistas no hay que interpretarlos, hay que sentarse y escucharles, escuchar lo que dicen con atención. ¿Un niño tiene derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana? Eso sí, basado en el consentimiento. Pues para Irene Montero sí. Y lo que está diciendo en realidad es que dentro de la educación del niño, al margen de lo que piense la familia, al niño hay que enseñarle que tiene derecho a tener relaciones sexuales con quien le dé la gana.
Eso sí, basado en el consentimiento. Es decir, debería de haber un profesor en las escuelas de parvulitos, de guardería, en los primeros cursos, que le diga: mirad, niños, nuestro Estado os garantiza un derecho, y es el derecho de tener relaciones sexuales. Claro, para explicaros el derecho de tener relaciones sexuales, os voy a poner un vídeo que a alguno quizá os haga llorar. Pero es que tenéis derecho. Y ahí vuestros padres no se deben de meter, porque es vuestro derecho. Eso sí, tiene que ser consentido. Si, por ejemplo, no estoy trivializando este asunto, que me parece gravísimo, pero es que si un niño tiene derecho a tener relaciones sexuales con quien le dé la gana basada en el consentimiento, lo que están diciendo es que deberemos de poner a los profesores a explicárselo a los niños. Quizá incluso a explicarle algún caso. Imagínate que conoces a un hombre mayor o a alguien de tu familia que es un adulto y te sientes atraído por él. Querido niño, eso está bien. Imagínate que ese adulto te propone hacer cositas sexuales. Tú tienes derecho, estoy citando a la ministra, tienes derecho a tener relaciones sexuales con quien te dé la gana basada en el consentimiento. ¿Y de esto qué se deriva? Que ni tu papá ni tu mamá pueden decirte: hijo mío, tú no debes de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque según Irene Montero es el derecho de los niños. Los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales. ¿Con quién? Con quien les dé la gana. Eso sí, no puedes obligar a un niño. A ver, de verdad, escribidme en los comentarios cómo se blanquea esto, cómo se le quita el hierro a este asunto. ¿Dijo lo que quería decir? A lo mejor Irene Montero quiso decir otra cosa, pero personalmente lo dudo. Os puedo poner el audio una y otra vez. ¿Los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana basadas en el consentimiento? Y eso sí, eso es educación al margen de sus familias. La otra pregunta que se deriva es: ¿los papás y las mamás tienen derecho a educar a sus hijos como mejor crean? Porque lo que dice la ministra es: no, los papás no tienen derecho a educar. Un papá y una mamá le puede decir a su hijo: hijo mío, sea quien sea, tú no tienes que tener relaciones sexuales con un adulto. Aunque lo que te digan en el colegio es que si te atrae ese adulto, que no está bien. Pero mamá, la profesora me ha dicho que es mi derecho, siempre y cuando esté basada en el consentimiento. Y la mamá dice: no, pues mamá, te voy a denunciar a la policía del pensamiento, te voy a denunciar a mi profesora. Y van a venir los asuntos sociales para explicarte, quizá darte una pequeña clase de reeducación y explicarte que tú no puedes negarme mi derecho, porque es mi derecho, me lo han explicado en el colegio. Es mi derecho, yo tengo derecho a tener relaciones sexuales. Y tú no eres nadie para decirme que no. Madre mía. Como pastor evangélico, cada día veo más cerca que voy a terminar en la cárcel. Con estos políticos, con estos comisarios políticos del pensamiento. Y no yo, porque soy una persona cristiana evangélica, o por lo menos intento serlo y no lo consigo casi siempre. Sino cualquiera de vosotros, no hace falta que seas religioso. Si tú crees que un niño no debería de tener relaciones sexuales cuando ni siquiera tiene la capacidad, ya no hablo de madurez biológica. Un niño, emocionalmente, psicológicamente, puede ser manipulado por un adulto perfectamente. Un niño puede ser, y los pedófilos son particularmente hábiles a la hora de manipular, de engatusar y de seducir. Os voy a contar algo que es muy serio y que es una noticia que ocurrió hace tiempo. Ocurrió hace 45 años, en enero de 1977. En Francia se celebró un juicio contra Bernard Dejaguer, Jean-Claude Galien y Jean Boucard. Mi francés es nulo. A estos señores, a estas personas, los arrestaron en octubre del 73 por haber tenido relaciones sexuales con niños y niñas de 13 y 14 años.
Los metieron en prisión preventiva. Y una serie de personajes famosos firmaron un comunicado en el diario Le Monde el 26 de enero del 77. En este comunicado, un comunicado defendiendo a los que habían sido detenidos por tener relaciones sexuales con varios niños de 13 y 14 años, dijeron que una prisión preventiva tan larga para investigar un simple caso de moral donde los niños no fueron víctimas de la menor violencia, sino que por el contrario dejaron claro a los jueces de instrucción que estaban consintiendo. Y estos jueces les niegan el derecho a los menores a consentir. Pues hoy, en el comunicado, vienen a decir que hay una serie de personas inocentes que están condenados a una pena de prisión por haber tenido relaciones sexuales consentidas con niños, por haber facilitado juguetes sexuales y haberlos fotografiado teniendo sexo. Porque claro, amigos, aquí la cuestión es, ¿el niño ha consentido esas relaciones sexuales? Imaginaos el escenario que nos propone Irene Montero. Un menor de edad, un niño de 6, 7 años, 10, 11, 12, una niña de 13, 14 años, tiene sexo con un señor de 50 años. Este señor seduce a la niña por medio de engaños, por medio de juguetes, por medio de compras, dinero, lo que sea. Tienen relaciones sexuales y el adulto es detenido. Y el adulto dice, no, son relaciones consentidas. Pregúntenle a la menor de edad. O imaginad, un chico de 8 o 9 años es seducido por un vecino que le habla, que es muy simpático, que tiene una gran personalidad y que empieza a comerle el coco y a decirle que tú, para que te gusten las mujeres, primero tienes que haber estado con un hombre. Y entonces lo introduce a la sexualidad de manera consentida. Claro, este tío no va a ir a la cárcel, aunque los padres se escandalicen porque van a decirle, a ver, la cuestión, ¿te obligó? ¿Usó la fuerza? ¿Te amenazó? No, señor juez, esto ha sido consentido. A ver, vecino pedófilo, está usted en libertad. Esto es así. Bueno, el caso que os comenté de Francia del año 77, pues provocó que una serie de intelectuales pidieran la legalización del sexo entre adultos y niños, en un documento que se titula Carta abierta a la Comisión para la Revisión del Código Penal. Porque la ley francesa castigaba con penas de prisión de 5 a 10 años a quien tuviera relaciones sexuales con un menor de 15 años. Entonces ellos querían despenalizar ese delito y tener en cuenta una cosa, el consentimiento del menor. Es decir, lo que dice doña Irene Montero. Una ley que ellos querían, los intelectuales franceses, una ley no para proteger al menor, sino para proteger al adulto que tenía relaciones con el menor. Una señora llamada Simone de Beauvoir estaba en los firmantes, era una de las personas que había firmado ambos textos. Estos manifiestos a favor de la pedofilia, del derecho de los adultos a tener sexo con menores de edad. Esta mujer, una destacada comunista francesa, un referente del comunismo de tercera ola o feminismo de género, esta mujer de izquierdas, algunos dirían extrema izquierda, es una de las referentes intelectuales de Irene Montero y de Podemos. Vamos a acabar, de verdad, no estoy siendo alarmista, estoy citando a Irene Montero, a su referente intelectual. Vamos a acabar con el incesto y con la pedofilia. Vamos a normalizar el sexo
con niños. Y lo que hoy nos parece un horror, dentro de unos años nos parecerá normal porque ya están empezando a hablar de este tema. O sea, primero hay que mencionar este tema, un tema que nos horroriza incluso decirlo en voz alta. Pero vamos a ir hablando de este tema. Entonces, habrá gente muy en contra, habrá gente muy a favor, habrá demagogos que dirán, pero es que esto no se trata de pedofilia, esto se trata de proteger al menor y de que el menor tiene derecho a escoger. Y todo, por supuesto, en un marco legal de protección del menor, que es el consentimiento. La pregunta es si el menor tiene derecho o no a tener sexo. Y queremos darle derecho a los niños a tener sexo. Esto es lo que está diciendo Irene Montero. Cuando Disney abrió un chat, tuvieron que cerrar el chat al principio de Internet, porque el chat se llenó de pedófilos. Pedófilos hábiles a la hora de engañar a niños, de introducir temas de conversación, de corromperlos, de pedirles fotos, de intentar quedar con ellos. ¿Vosotros creéis que un niño puede ser engañado, puede ser manipulado, puede ser convencido para hacer algo que no quiere? ¿Cuántos pedófilos no fuerzan a los niños, sino simplemente los convencen? Está Simone de Beauvoir, que es la referente de Irene Montero, y otros parecidos, pues están trabajando en la misma línea, ¿no? Hay una hoja de ruta que hizo la también comunista Sulamith Firestone, que propuso abolir la infancia y normalizar el incesto y la pedofilia. Esta mujer llegó a decir barbaridades como: si el niño escogiera la relación sexual con los adultos, aun en el caso de que escogiera a su propia madre genética, no existirían razones a priori para que ésta rechazara sus insinuaciones sexuales, puesto que el tabú del incesto habría perdido su función. Su libro se llama La dialéctica del sexo. Y en este libro también dijo esta otra perla: las relaciones con los niños incluirían la cantidad de sexualidad genital que el niño fuera capaz. Probablemente más de lo que creemos en la actualidad, pero al no ser ya el aspecto genital del sexo el foco central de la relación, la falta de orgasmo no supondría un problema grave. Los tabús sexuales adulto-niño y homosexuales desaparecerían. Pero ¿esto qué clase de aberración es? Perdonadme. ¿Qué clase de salvajada, de barbaridad es? ¿Os imagináis un mundo donde esto estuviera normalizado? ¿Os imagináis un mundo donde en el colegio les enseñan a los niños a que tienen derecho a tener relaciones sexuales? Además, les van a poner vídeos para que ellos sepan que es una relación sexual segura. Les pondrían vídeos para enseñarles a los niños que no todo el sexo es genital, que hay otras formas de hacer el sexo. Quizá incluso despertando en los niños esos deseos. Los pedófilos, seguros y tranquilos, sabiendo que no los van a meter en la cárcel siempre y cuando no obliguen al niño. Por cierto, cuando hablamos de pedofilia, la mayoría de casos de pedofilia ocurren dentro de la familia. Suele ser el padre, suele ser un tío, a veces un vecino, un amigo de la familia. ¿Tú dejarías a tu hijo a partir de entonces con un adulto para que te lo cuide? Normalmente suele ser alguien de confianza, alguien de quien no te esperarías que iniciara, convenciera, sedujera o engañara a tu niño. Un niño no tiene la capacidad para decir no. El solo sí es sí, el solo no es no. Un niño no tiene la capacidad para eso. Por lo tanto, proteger los derechos de los pedófilos y eliminar la infancia, es decir, el niño
Considerar que el niño es una especie de adulto que tiene pleno convencimiento, plena facultad para negarse a algo, es una estupidez. Nos lo están vendiendo como un logro social. Nos lo está vendiendo Irene Montero como un derecho de la infancia, pero no lo es. Como sociedad, creo que ya estamos corrompidos. Como sociedad, creo que ya estamos heridos. Hay un montón de cosas que pensamos que no deberían de normalizarse. Y estos políticos son aprendices de mago. Con la última ley de transexualidad acabaron con el feminismo. ¿Qué es una mujer? ¿Hay una definición dogmática sobre lo que es una mujer cuando la biología no importa? No. Una mujer, como han dicho algunos de estos políticos, es una definición muy amplia en la que caben muchas cosas. Yo ahora puedo acceder a ayudas sociales para las mujeres haciendo un sencillo trámite y sin necesidad de informes médicos ni nada parecido. Simplemente con un trámite burocrático. Hoy los hombres agresores, que los hay, están más protegidos que nunca los matones, los que golpean a las mujeres. Porque la ley de Irene Montero y del Podemos y del PSOE pues garantizan que uno pueda huir de la justicia declarándose mujer. Y según este tanteo que ha habido, imprudencia por parte de Irene Montero o simplemente es lo que cree y claro, cuando le preguntan, lo dice con total normalidad, lo dice porque obviamente es lo que cree. ¿Cómo va a decir otra cosa? Esta, en su versión original en 2010, y también esta nueva ley del aborto, es una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. No pasa nada, reconózcanlo abiertamente, si es que no les gustan los derechos. Pues no nos gustan los derechos de los pedófilos, no. No nos gustan el derecho para que los pedófilos eviten la cárcel manipulando, engañando y teniendo sexo con niños. Y yo me pregunto además, ¿qué consecuencias tiene para un niño? Preguntarle a cualquier psicólogo, ¿qué consecuencias tiene para un niño una relación sexual con un adulto? O con varios. ¿Por qué no un trío? ¿Por qué no una orgía? Eso sí, basada en el consentimiento. ¿Qué consecuencias tiene para una niña una relación sexual con un señor mayorcito? ¿Y por qué no sale la gente a la calle a pedir que destituyan este gobierno, a pedir que se adelanten las elecciones? Mirad, mientras hablamos de todo esto, y yo creo que es una maniobra clara, mientras estamos ahora discutiendo de pedofilia sí o no, el partido que decía que con Mariano Rajoy, por cierto, no es santo de mi devoción, no le voté, Mariano Rajoy había creado pobreza energética, mientras la inflación está mandando a la pobreza a la gente, mientras hay autónomos que no pueden pagar la gasolina, mientras hay comercios que están cerrando, despidiendo gente, familias que no llegan a final de mes, gente que está saliendo del país, acaban de crear un nuevo problema y acaban de crear una solución.
Y ahora han conseguido que no hablemos de la pobreza, ni de la falta de democracia, ni de la escasez energética, ni de la inflación, ni del precio de la cesta de la compra, ni de la pérdida adquisitiva, ni de la destrucción de la sanidad. Eso se acabó. Eso ya es historia. Ahora vamos a hablar de los derechos de los niños, las niñas y las niñas. Esto es una abominación. Y como sociedad nos quedan 5 minutos en el momento en el que abramos la puerta a todo esto.